Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida familia. Qué gusto que podamos iniciar esta mañana juntos, leyendo la reflexión del tiempo con Dios, una herramienta increíble que nos ha llevado a comprender qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, parte de nuestro propósito y que nos enseña a tomar mejores decisiones. El tema preparado para este día dice la mirada de fe en David. Estamos leyendo 1 Samuel, capítulo 17 y los versículos que comprenden del 12 hasta el 27. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela, y si la tienes en digital, préndela. Ya sea que la tengas en tu teléfono, en una tablet, en la computadora, etc. Por favor, dirígete a esa cita y vamos, acompáñame para que podamos leer juntos. Dice de esta manera: había un hombre de Belén llamado Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévale también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones, y corriendo a las filas se metió entre ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. Y David escuchó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que se daría a quien matara a Goliat. ¡Wow! Indudablemente que sigue tornándose muy interesante la lectura de este pasaje que estamos leyendo. Y aquí quiero tomar algunos puntos que considero importantes. Mira, ya vimos que David estaba sirviendo a Saúl, pero hay algo que me llama la atención acerca de él. En el versículo 15 dice que regresaba a la casa de su padre a cuidar las ovejas. Mira, lo interesante de esto es que las ovejas no le pertenecían a David, sino que eran las ovejas de su padre. Y fíjate el nivel de responsabilidad que tenía. Dice la Biblia que era el más pequeño de los hijos de Isaí, pero si te das cuenta, el más responsable. Si profundizamos un poquito más en esto, nos vamos a dar cuenta de cómo la obediencia de David, la responsabilidad que él tenía de cuidar lo que no era suyo, estaba en un nivel un poco más elevado que el de otras personas. ¿Por qué te lo digo? Mira, David realmente entendía el propósito que tenía para su vida. Se mostraba obediente, era responsable. Si lo mandaban a hacer algo, lo hacía. Si tenía que defender a las ovejas de algún animal que se encontraba allí o que quería atacarlas, las defendía. Porque era el corazón de David el que estaba preparándose para ser humilde, para ser alguien diferente. Y ¿sabes? Así es como debemos actuar. No sé si tú estés a cargo de algún ministerio en tu iglesia local, tal vez tienes alguna responsabilidad, y no necesariamente en una iglesia, me refiero también en un trabajo, en tu familia, en la sociedad, etc. Y mira, esa actitud que tuvo David es la misma que nosotros debemos de tener.
Si te das cuenta, él no regresó presumiendo que ya le servía al rey, que le tocaba canciones cuando él se sentía mal. No fue egoísta y mucho menos altanero, sino que regresó a sus labores y cuando tuvo que volver a salir para ver a sus hermanos por mandato de su padre, y esto es importante, su padre lo envió y no fue por voluntad personal que tuvo que salir al campamento, sino que obedeció una orden de su papá e hizo lo que tenía que hacer. Si te das cuenta en el versículo 20, nos damos cuenta que no deja abandonada su responsabilidad, sino que deja a sus ovejas encargadas con alguien para que les sigan cuidando, y cumple con la encomienda de Isaí. Y mira, esto nos hace reflexionar acerca de la importancia de saber obedecer. Pero no solo de obedecer porque sí, sino de ser responsable con lo que nos toca cuidar. Y esto me lleva a la última parte que quiero dejarte en tu corazón. Hay que entender que siempre hay un propósito. David llegó al campamento de los israelitas porque necesitaba comprender cuál era su propósito. Tuvo que obedecer a su padre y de ese modo vendría el momento por el cual se había preparado toda su vida. Y sabes algo, nosotros también tenemos un lugar y un momento donde adquirimos nuestra recompensa, esa que el Señor ya nos dio. Pero sabes, hay un proceso y una prueba que pasar. Déjame decirte que la obediencia te va a acercar cada vez más a tu propósito, pero también te va a fortalecer para que cuando tengas que demostrarlo, estés preparado para salir victorioso de las situaciones que se te puedan presentar. La invitación esta mañana es a ser responsable, a ser obediente, a tener en cuenta todo aquello que nosotros tenemos que cuidar. No importa si nos pertenece o no nos pertenece. Una de las cosas que tenemos, como el corazón que tenía David, es cuidar lo que está alrededor de nosotros. Créeme que de ese modo seremos elegidos por el Señor, no por nuestra apariencia ni por nuestra fuerza, sino por el corazón que tenemos, un corazón dedicado siempre al Señor. Querida familia, gracias por quedarte esta mañana conmigo a escuchar la reflexión de Tiempo con Dios. Si ha servido a tu corazón, por favor compártela a través de las diferentes plataformas digitales, redes sociales, grupos y mensajes de WhatsApp, Messenger y Telegram. Sabes que hay muchas personas esperando escuchar también una palabra de aliento. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias y mil bendiciones.